Esto es un esquema clásico, ¿sí? Una figura pedagógica de todo el territorio en nuestro organismo del aparato digestivo. Todo el territorio del aparato digestivo en nuestro organismo, con los organismos propios del aparato digestivo y lo que nosotros vamos a denominar glándulas anexas al aparato digestivo. Glándulas anexas al aparato digestivo. Ahí está. ¿Qué tiene que saber uno? Básicamente la extensión de este aparato digestivo, que siempre va a encontrar en el centro de cualquier órgano del aparato digestivo propiamente dicho, no así de las glándulas anexas, una luz, ¿sí? Una luz que es por donde va a transcurrir el bolo alimenticio y después la descomposición de ese bolo alimenticio a nivel del estómago. Y su paso a la primera porción del intestino delgado, el duodeno, y hacia el yeyuno, y hacia el colon. Y en el medio va a haber procesos de absorción, secreción y de excreción definitiva en el contexto de la composición de la materia fecal. Entonces, esa es la primera gran cuestión anatómica. Cuando uno mira, digamos, y estudia un órgano digestivo, sabe que en el medio, esa hendidura que tiene es la luz. En relación a esa luz hay una capa, digamos, fina de epitelio. Segunda capa hacia afuera, la muscular, el músculo, que va a hacer que ese órgano digestivo pueda contraerse y relajarse, con una contracción que va a durar aproximadamente unos 20 segundos, ¿sí? Ya lo vamos a ver, esto de las peristalsis o peristaltismo. Y por detrás, digamos, y en relación a capa externa, una capa que voy a denominar serosa, ¿sí? Que cubre todo el órgano. Si uno tuviera que hablar del aparato digestivo, pudiera dividirlo en cavidad bucal, esófago, estómago, intestino delgado y grueso. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos. Incluso fíjense que en la iconografía aparece este escenario. Ahora, resulta que para que este aparato digestivo funcione, hace uso de algunas glándulas que son importantes, como son las glándulas salivales, sublingual, parótida y submaxilar. El hígado, cuando veamos la fisiología, vamos a ver por qué se comporta como una glándula. El páncreas, ¿sí? Páncreas que tiene una dualidad, tiene función digestiva y función endocrina. Tiene función digestiva y función endocrina. Las glándulas gástricas propiamente dichas en el estómago y glándulas intestinales que también tienen dualidad, no solamente intervienen en la fisiología digestiva, sino también en la fisiología del sistema inmunitario. Esto es a grandes rasgos. Esto es un esquema básico de una apertura bucal y este es un corte sagital, fíjense, este es un corte sagital de una hemicara, ¿sí? De una hemicara. ¿Qué ve uno en estos lugares? En el corte, digamos, en la vista anterior, ve los labios, superior e inferior, ve cada uno de los componentes dentarios, ¿sí? Ve la lengua, ¿sí? El piso de la boca, ¿se ve ahí? Todo eso es el piso de la boca. Ve esta zona, ¿ven? Ahí, como si fuera un túnel o un puente, eso es el famoso istmo de las fauces. Cuando uno atraviesa este istmo de la fauce, en general uno no lo atraviesa, salvo en la ciencia ficción. Cuando el bolo alimenticio atraviesa el istmo de la fauce, pasa de la boca a la faringe. De la boca a la faringe. ¿Sí? Istmo de la fauce. Y esta estructura, llamada popularmente campanilla, es la óvula, la úvula. ¿Eh? Y acá atrás se ven las amígdalas para los que todavía la tienen, ¿sí? Con sus pilares anteriores y posteriores. Esto es lo básico. Usted mírese al espejo y va a identificar todas esas estructuras de la cavidad oral. Lo que
se marca en esta zona, incluso que no está marcado, es lo que se llama el vestíbulo bucal. Acá adentro, el vestíbulo bucal, ¿sí? Que aloja, obviamente, a los dos maxilar superior e inferior o mandíbula tapizados por epitelio, y se denomina así, conductos alveolares, alveolares para recibir a las piezas dentarias, conductos alveolares para recibir a las piezas dentarias. Cada uno de esos conductos alveolares tiene un conducto de drenaje. ¿De drenaje de qué? De la saliva, básicamente. Para ayudar, no solamente en este momento me está ayudando a mí en la articulación de la palabra, sino en el momento de la primera ingestión, ¿sí? Ya sea sólida o líquida. Sólida o líquida. En el perfil lo que veo, en este corte sagital, bueno, aquí veo la entrada a la boca, todo el territorio de ocupación de la lengua, con sus 17 músculos, todo el territorio de ocupación de la lengua con sus 17 músculos, el hueso mandibular o maxilar inferior, el superior, ¿sí? Y aquí veo los huesos propios de la nariz. Y esta es la zona, para decirlo de alguna manera, donde voy a tener el istmo de las fauces. Y entonces voy a tener por acá atrás la faringe, y esto que está en celeste, es la laringe. El aparato respiratorio está por delante en el cuello del aparato digestivo. El aparato respiratorio está por delante en el cuello del aparato digestivo. Por adelante tengo la laringe, no sé qué le pasa al mouse hoy, la laringe, el órgano fonatorio, ¿sí? El órgano de la voz, y por detrás la faringe. Bueno, y acá describe el autor los labios, la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el istmo de las fauces, las amígdalas. Esta es una lengua pedagógica, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Una lengua pedagógica. Fíjese, usted tiene los 2/3 anteriores y el tercio posterior. Los 2/3 anteriores y el tercio posterior. Lo que ha descrito la fisiología del gusto es unos receptores que tiene la lengua que sensan sabores. ¿Sí? Sensan sabores. Y entonces usted en la punta de la lengua, ¿ven estos puntitos en amarillo? Papilas para el sabor dulce. Esta es una lengua no intervenida por el tabaco, por ejemplo. No intervenida por drogas. No intervenidas por algún evento infeccioso o algún evento traumático. ¿Ok? Bueno, punta de la lengua, papilas para el sabor dulce, para la identificación sensorial de ese sabor dulce. En forma de mariposa, ¿lo ven acá en verde? Ahí lo voy, y se va a cruzar con otro territorio. Papilas para el sabor salado, 2/3 anteriores, ahí, ¿ven? Es esquemático. Lateralmente, 2/3 laterales, ¿ven lo que está en azul? Y acá lo mismo, papilas para el sabor ácido. ¿Sí? Y lo que llamamos las papilas del tercio posterior para el sabor amargo, o incluso lo que denominan los sibaritas, los sommeliers, los cocineros y los chefs, el retrogusto. Digamos, usted siente el retrogusto en el tercio posterior de la lengua y en la primera porción de la faringe. Ni bien el paso de ese líquido o de ese sólido atraviesa la faringe, entonces eso sería el retrogusto. ¿No? El retrogusto. Bueno, básico. Un órgano musculoso, formado por 17 músculos, con alta movilidad. Alta movilidad. Esto digo en la normalidad, cuando uno tiene algún tipo de discapacidad, tiene que volver a educar a este órgano. No solamente para la articulación de la palabra, sino también
para volver a tener deglución, por ejemplo, ya sea de líquidos como de sólidos. Deglución, ya sea tanto de líquidos como de sólidos. A los niños, a nuestros niños les enseñamos a hablar y probamos su función deglutoria, ¿sí? A nuestros niños. A los 40 minutos de haber nacido, empezamos a probar su función deglutoria cuando ya en la sala de parto, antes de subir al piso seguramente, o de ir a la sala de internación, su madre lo pone al pecho y comienza con la lactancia materna. ¿Sí? Una prueba de deglución, donde uno puede identificar rápidamente, junto al médico o médico obstetra, a la enfermera de neonatología, incluso a la obstétrica, si hay alguna dificultad deglutoria en ese chico recién nacido en apenas 40 minutos. Bueno, interviene en la masticación, interviene en la deglución y es el órgano del gusto a manera de síntesis. Al minuto, Evelyn, cortamos y volvemos a entrar, ¿no es cierto? Sí, correcto. Bien, bueno. ¿Cómo denomino a las papilas? Esto es fisiología pura: filiformes, fungiformes y caliciformes. Todas estas clasificaciones tienen que ver con el estudio de ese tejido, del tejido de la lengua. La histología es la ciencia que estudia los tejidos en la normalidad, la histología. Usted toma un pedazo de lengua, lo corta finamente, ¿sí? Finamente, en la milésima parte del milímetro, lo coloca sobre un portaobjeto y lo pone a un microscopio de 100 aumentos, binocular generalmente, y mira cómo está ese tejido. Y entonces, de la descripción de ese tejido de la lengua aparecen la forma filiforme, en forma de palito, para decirlo de alguna manera. Fungiforme, forma de hongo. Y caliciforme, en forma de cáliz. ¿Sí? La histología es la ciencia que estudia los tejidos sanos. La histopatología es la ciencia que estudia los tejidos patológicos, los tejidos con algún evento, digamos, agregado. Bueno, esta es, valga la redundancia, es un corte histopatológico de la lengua. Y ahí uno ve cómo se disponen las células, ¿sí? Las células en relación a estas papilas gustativas. ¿Sí? Si esto tuviera más aumento, veríamos la forma filiforme, la forma fungiforme y la forma caliciforme. ¿Ok? Para que vean que no es mentira, es verdad. Bien, nuestras estructuras dentarias clásicas, ¿sí? Corona, raíz y cuello, una deuda del sistema de salud argentino, la odontología. Deuda no solamente en la atención, sino en el valor económico. Y después los tipos de diente que usted tiene, ¿sí? El famoso incisivo, los caninos, los premolares, los molares, ¿sí? Cómo se van acomodando y se van desarrollando a lo largo de la vida. Cómo se van desarrollando y acomodando a lo largo de la vida. Y una vez que los perdemos, cómo uno es, digamos, interpelado por la ciencia odontológica para la suplantación de esa estructura. Y acá lo que vemos es básicamente cómo se da la estructura de los dientes permanentes y los mal llamados dientes no permanentes, popularmente conocidos como dientes de leche. ¿Sí? Y cómo van apareciendo. ¿Sí? Cómo van apareciendo los incisivos centrales de 6 a los 8 meses, todo un evento familiar. Todo un evento familiar. Que alguien niegue esta situación. Sea el primer nieto, el primer hijo, o el último hijo, el último nieto. Todo un evento familiar. Incluso de consulta médica, porque a veces, digamos, aparece la importante secreción salival, aparece el dolor, aparece la irritabilidad, y entonces la mamá tiene que convivir con esta situación, ¿no? La mamá, el papá, los hermanos. Bueno, de los incisivos laterales, ¿sí? Fíjense
cómo esto de a poco se va ordenando. De los 10 a los 16 meses, los primeros molares, esto es bilateral, ¿ok? Bilateral, derecha-izquierda, ¿no? Los caninos de 16 a los 20 meses, y hasta los 2 años, los segundos molares, ¿ok? Todo esto, hay un cambio en la dentición y aparece otra vez el escenario a partir de los 7 años. Los incisivos centrales, los incisivos laterales, los caninos y los premolares a los 11 años con los segundos premolares, los primeros molares también a los 6 y a los 7 años, y los segundos molares 12 y 13 años. El tercer molar, gracias, el tercer molar entre los 17 y los 22, ¿sí? Uno apela al imaginario popular y al lenguaje popular, la famosa muela del juicio. Bien. Teóricamente, a partir de los 17 tendrías que tener un juicio crítico y un sentido crítico de la vida. Sabe Dios, esto ha sido así. Bueno, la dentición, digamos, prematura o de la primera infancia son 20 piezas y la dentición adulta 30. Interesante esto. Por la acción de masticar, para la conformación del bolo alimenticio, para la conformación del bolo alimenticio, y para tener una deglución ordenada sin que provoque ningún trastorno. Ningún trastorno. Los trastornos vendrán después con los años, ante un evento principalmente neurológico versus traumático, ¿sí? Versus traumático. Politraumatismo versus algún evento neurológico que a usted le impida deglutir, y usted va a empezar de nuevo, le van a enseñar de nuevo a deglutir en su rehabilitación neurológica. Glándulas salivales o salivales, ¿sí? Acá tenemos el esquema clásico, ¿dónde están? La parótida, ¿sí? En relación a la articulación, me la estoy tocando, temporomandibular, ¿sí? Temporomandibular. La parótida es la glándula que se infecta en la parotiditis, conocida popularmente como la enfermedad de las paperas, ¿sí? La parotiditis. Por detrás del piso de la boca, en esta zona, uno la puede palpar ahí cuando está inflamada, ¿sí? La glándula submaxilar. Y en relación al piso de la boca, uno la palpa levemente, las sublinguales. Las sublinguales. Cada una de estas glándulas tienen conductos excretores. ¿De qué? De saliva, básicamente. De saliva. ¿Sí? Que drenan ¿a dónde? A la boca. Entre cada diente y diente, entre cada pieza dentaria y pieza dentaria, ¿sí? Hay un conducto por donde emerge la saliva. Decía yo hace 5 o 6 minutos, para la articulación de la palabra o ante el evento de la ingestión, líquida o sólida. O ante el evento de la ingestión, líquida o sólida. ¿Okay? Acá se ve perfecto la parótida. Este es un corte sagital, ¿sí? Corte sagital. Esto es toda esta zona. Esto es el hueso frontal. Estos son los huesos propios de la nariz. Este es el maxilar superior, ¿sí? Maxilar superior con los dientes superiores, y este es el maxilar inferior con su rama mandibular para articularse, perdón, con el hueso temporal, ¿sí? La rama mandibular de la mandíbula o maxilar inferior con acá hay un cóndilo, ¿sí? Del hueso temporal. Hueso temporal. Bueno, sobre esa zona, esto está cubierto por músculos, fascias, aponeurosis, está la glándula parótida, ¿sí? La glándula parótida. Estas glándulas se infectan de la submaxilar y las sublinguales. Se infectan, sí, ante procesos dentarios infecciosos, las caries clásicas, usted puede tener una inflamación de la glándula submaxilar o submandibular y sublingual. Hace 2 semanas interné una paciente de 23 años que triplicaba en tamaño su glándula submaxilar del lado derecho.
Y resulta que esa infección empezó a bajar y le tomaba la faringe. Había colonizado la boca y había ingresado ese proceso infeccioso a la faringe. Entonces, de una simple caries no tratada, terminó internada en unidad de terapia intermedia con un absceso periamigdalino que tomaba la boca, que tomaba la amígdala derecha y la porción superior de la faringe. La porción superior de la faringe. Por eso uno a veces da estas clases para que entendamos no solamente la normalidad, sino eventos que no hay que dejar pasar, como es el tratado de las caries o del cuidado bucal. Esto ya lo vamos a ver qué contiene la saliva en la segunda clase. Esto lo mismo. ¿Sí? Atragantamiento, eso lo vamos a ver en la segunda clase. La faringe. ¿Sí? Me fui de la boca, describí someramente las glándulas salivales y ingresó el bolo alimenticio a la faringe. Túbulo musculoso, tiene músculos propios, esta faringe, y es el órgano de comunicación entre ¿qué? Entre la boca y el esófago. Órgano de comunicación de superior e inferior entre la boca y el esófago. ¿Se comunica con las fosas nasales nuestra faringe? Sí. Sí. A partir de una estructura que denomino coanas. Coanas. ¿Y con la laringe se comunica? Sí, a partir de un cartílago que se llama glotis, ¿sí? De una estructura laringe que se llama glotis. ¿Sí? ¿Y se comunica con el oído medio, territorio del hueso temporal, ¿sí? En un sector determinado del hueso temporal llamado peñasco? Sí, se comunica a través de la trompa de Eustaquio. Fíjense la versatilidad y el cuidado de mi faringe. Fíjense la versatilidad y el cuidado de mi faringe. Por sus relaciones con la boca, con el esófago, con las fosas nasales, con el oído medio y con la laringe. Órgano de estricto cuidado. Por eso uno, cuando tiene faringitis, no tiene que automedicarse, no tiene que dejar pasar la consulta, tiene que acudir en las próximas 48, 72 horas y exponerse al examen médico correspondiente. En el cuidado del órgano propiamente dicho y en el cuidado de sus relaciones de comunicación anatómica y fisiológica. Ahí está. Esto es un corte sagital, este es el ingreso a la boca, este es el territorio de las fosas nasales, este es la lengua propiamente dicha, este es el piso de la lengua, e inmediatamente después del istmo de las fauces aparece la faringe. ¿Sí? ¿La ves la faringe? Ahí. Y por delante habíamos dicho, el aparato respiratorio es anterior al aparato digestivo. ¿Sí? Resulta que el bolo sigue bajando y ha atravesado la faringe y se dirige al esófago. Vamos a ver después cuando veamos la fisiología. El esófago es un órgano muy simple, que secreta moco. Todos estos órganos secretan moco. ¿Cuál es el moco de la boca? La saliva. Cuando hablo de moco, y esto es importante decirlo y me adelanto al sábado, no hablo de proceso patológico. Hablo de la lubricación necesaria que necesitan todos nuestros sistemas, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, ya lo vimos. Entonces, cuando hablo de moco, no hablo de infección. El moco de la boca, para decirlo popularmente, es la saliva. ¿Esa saliva se puede infectar? Seguramente se puede infectar. Si usted tiene todos los dientes cariados, seguramente parte de su saliva tenga el doble de flora polimicrobiana normal que usted tiene en este momento si no tiene dientes infectados. O si tiene algún evento de infección en la boca. ¿Sí?
Bien. ¿Cuánto mide básicamente un esófago? 30 centímetros. 30 centímetros. Repito, todos estos órganos digestivos tienen una luz, ¿sí?, en el centro, tienen una capa adventicia, una capa muscular y una capa serosa. La capa serosa es la externa, la capa muscular es la media y la capa adventicia es la que da hacia la luz. Es la del cuidado. Así como cuidamos nuestra laringe, nuestra tráquea y nuestros bronquios, también debemos cuidar la boca, la faringe y el esófago. Es un órgano que comparte dos cavidades. Lo ubico en el tórax, pero atraviesa el tórax y ingresa al abdomen para desembocar en la primera porción del estómago. ¿Sí? Pregunta de examen. Todos la contestaban mal. Siempre le preguntábamos, dábamos la clase, les mostrábamos la imagen. ¿Y qué atraviesa? Atraviesa un gran músculo, que es el músculo divisorio entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal, que es el diafragma. Y tiene un lugar específico, tiene un agujero específico o zona de paso que se llama hiato. Y si pasa el esófago, ¿cómo se llama? Hiato esofágico. Porque hay un hiato por donde pasa la arteria aorta. ¿Bien? Va a tener dos esfínteres. ¿Qué es un esfínter? Es como si fueran dos válvulas que funcionan a presión, ya sea en la apertura y en el cierre. Si usted no está comiendo en este momento, esos esfínteres están cerrados. Pero haga la prueba, usted no lo va a sentir, pero usted toma un trago de agua y ante la presión del traspaso por la boca, la faringe, al llegar al esófago, el esfínter esofágico superior se va a abrir, transcurre el líquido, llena ese esófago, hace presión sobre el esfínter esofágico inferior, se produce la apertura y pasa al estómago. ¿Sí? Dos esfínteres, uno superior y otro inferior. El esfínter esofágico inferior es el que se dilata, ya lo vamos a ver, el de la hernia hiatal, ¿sí? El de la hernia del hiato esofágico. Usted va a tener una hernia hiatal, ya lo van a ver en patología. Entonces eso se dilata, provoca dolor, provoca reflujo gastroesofágico. Es el que se dilata en el momento del eructo. Cuando usted toma una gaseosa y toma aproximadamente 400 mililitros de una gaseosa, a los pocos segundos usted va a eliminar el gas en forma de eructo. Bueno, quien se dilata es el esfínter esofágico inferior y usted va a eliminar ese gas. ¿Sí? Para que vean que tiene una explicación fisiológica el eructo y no es solamente una cuestión cultural. Bien, acá está esto que yo decía. La capa mucosa, la capa submucosa y la capa muscular. En todo el organismo digestivo, en todo el organismo respiratorio, en el sistema cardiovascular, hay una capa muscular. Porque resulta que lo tengo que contraer y relajar a ese órgano de alguna u otra manera para que cumpla la función. ¿Sí? Algunos se desarrollan mucho más, el miocardio. Otros, en su justa medida, la capa muscular de nuestros bronquios, para contraerse y relajarse, ¿sí? Y mantener la columna de aire en forma permanente. En este caso, para el traspaso de la ingesta líquida de la ingesta sólida. ¿Sí? Y lo que dice acá, y me adelanto al sábado, la capa muscular, ¿por qué es importante? Porque es la que le va a dar la capacidad peristáltica al aparato digestivo. La capacidad peristáltica al aparato digestivo. El aparato digestivo tiene dos grandes movimientos, me adelanto, lo digo para entender. Lo que se llama la segmentación en relación al peristaltismo y la mezcla. Usted mezcla el bolo alimenticio y a medida que sigue bajando, atraviesa la faringe, el esófago y ya llega diluido y desagregado en forma de proteínas, ácidos grasos, hidratos de carbono a su estómago, usted mezcló todo ese componente. ¿Sí? Y aparte lo movió en forma ondular.
con un movimiento ondular. Bien. De eso es responsable la capa muscular, no solamente del esófago, sino de todo nuestro esófago. Esto es un corte histológico, ¿sí? Un corte histológico. Esto es lo que yo decía, esto es afuera, esto es adentro. Esto que está en blanco es la luz del órgano. Esto está exagerado, está cerrado esto, ¿sí? Pero se hace en forma pedagógica la muestra histológica para que usted entienda, esto es la luz del órgano, todo lo que está en blanco, ¿sí? Esta es la capa interna, esta es la externa, ¿sí? Esta es la muscular. ¿Ves? Que cambia de color. Esta es la muscular. Y esta es la externa. Pero digo, para que entiendan el concepto. Lo mismo es el intestino. Una capa externa, una capa media, una capa interna. Y la luz, por donde se va a producir la absorción de nutrientes o lo que se deseche después en el cóndilo sigmoideo y en el recto en forma definitiva, en forma de materia fecal. Acá lo que muestra, lo cuento para que cómo esta onda peristáltica de la musculatura lisa permite el progreso del bolo alimenticio. ¿Sí? El autor dice, empuja el bolo hacia el estómago. En realidad es el progreso peristáltico del bolo alimenticio. El progreso peristáltico del bolo alimenticio. El estómago. ¿Sí? El estómago tiene esta forma de bota. Desde el punto de vista de la división anátomo-topográfica del abdomen, se ubica entre el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Entre el epigastrio, zona central, y el hipocondrio izquierdo. ¿Sí? Se relaciona, como habíamos dicho, con este esfínter esofágico inferior, que obviamente se dilata, tiene una apertura y recibe ese bolo alimenticio ya, digamos, tratado, para decirlo de alguna manera. ¿En qué va a intervenir con grandes funciones? Básicamente lo que vamos a ver el sábado, en la digestión mecánica y en la digestión química. Y por el otro lado, va a generar una transformación en la composición de ese bolo alimenticio. ¿Ok? Bien. Una vez que esto está repleto, para decirlo de alguna manera, esa sustancia va a ejercer presión sobre esta porción final del estómago, que es el píloro, y va a provocar presión sobre el esfínter pilórico para su paso a la primera porción del intestino delgado o duodeno. Intestino delgado o duodeno. ¿Qué te muestra esta filmina? Te muestra la histología. ¿Sí? Las histologías. Tomaste una parte de este estómago, hiciste un pequeño corte, muy, muy finito, en la milésima parte del milímetro, lo colocaste sobre un portaobjeto y empezaste a ver qué había. ¿Sí? Según el sector que hayas tomado de ese corte histológico, ya sea del fondo, ¿sí? El fondo, del cuerpo o del antro, vamos para atrás, el fondo, el cuerpo y el antro, ¿sí? El fondo, el cuerpo, la zona central y el antro en relación al píloro, el fondo relacionado con esta zona que es el cardia, ¿sí? Vas a encontrar diferentes tipos de células. Y lo que te describe la filmina es eso, básicamente. ¿Sí? ¿Qué vas a encontrar en relación a glándulas y a células? Glándulas y células. ¿Sí? Después vamos a ver que es importante el conocimiento de esas glándulas y de esas células porque va a haber diferentes propiedades de células en particular que van a secretar sustancias
que van a favorecer la digestión mecánica y la digestión química. La digestión mecánica y la digestión química. Acá la nombran, me adelanto, células principales, células parietales, mucosas y células G. Ya lo vamos a ver. ¿Okay? De ahí paso al intestino delgado. El intestino delgado tiene, entre comillas, 3 porciones, duodeno, yeyuno, ilion, y va a terminar en lo que se denomina la válvula iliocecal. Iliocecal, que va a ser el traspaso, ¿sí?, al ciego, y del ciego al colon ascendente, transverso, descendente y sigmoideo. Colon ascendente, transverso, descendente y sigmoideo. ¿Sí? Es todo este territorio, ¿sí?, que va por acá. Todo lo que es más claro, todo eso es el yeyuno, llego al ilion, acá tengo la válvula iliocecal, y aquí comienza el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, y esto es el recto con su ampolla rectal. Todo lo más claro, ¿sí?, esto es el duodeno, por debajo pasa, todas estas asas es el yeyuno, la última porción es el ilion, acá está, no está dibujada, pero es la unión, la válvula iliocecal, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto, perdón, ¿cómo fue? Recto, ampolla rectal, ano. ¿Sí? Este es el territorio de ubicación del intestino grueso del intestino delgado. Quiero ver una cosa, denme un minuto. Ahí está. Entonces, sí, esto sí lo voy a nombrar, por más que lo volvamos a ver. El intestino desarrolla un epitelio donde se generan, ¿ven?, estas estructuras. Estas estructuras se denominan vellosidades intestinales. Vellosidades intestinales, que son la expresión sobrelevada de estas glándulas intestinales. Este es un corte histológico esquematizado de las capas del intestino. Entonces usted tiene, acá va a tener básicamente la capa externa o túnica serosa, la muscular, ¿sí?, la submucosa, y en el epitelio va a tener las glándulas intestinales, llamadas también criptas intestinales, por la forma, esta invaginación, a esto le llamamos cripta, y sobresaliendo estas vellosidades intestinales. ¿Ven? Bien. Esta es una microfotografía electrónica, 1.000.000 de aumentos, donde se ven esas micro vellosidades intestinales, lo que aumenta la capacidad fisiológica de la absorción. La capacidad fisiológica de la absorción, por eso lo nombro, ¿sí?, la importancia. Quien tiene dificultades en esta cuestión seguramente va a ser una patología, ¿sí? Quien tiene algún evento agregado patológico va a tener dificultad en la capacidad absortiva que tenga su intestino. Como glándulas anexas habíamos nombrado al páncreas y al hígado, ¿sí? El hígado está ubicado en el hipocondrio derecho, tomando la división anátomo-topográfica del abdomen en el hipocondrio derecho. ¿Sí? Es un órgano importante, pesa casi 1,5 kg. Su consistencia es blanda, tiene irrigación e inervación propia, ¿sí? La arteria hepática es la que le da irrigación. Se divide en 4 lóbulos, en realidad se divide en más. La segmentación hepática es más compleja que esto. No viene al hecho porque a medida que avancen en la carrera se la van a dar, pero digo, tiene 4 lóbulos, izquierdo, derecho, caudado y cuadrado,
van a ver que hay, así como hay una segmentación broncopulmonar, hay una segmentación hepática. ¿Y por qué es importante saberla? Porque se describe en los informes de anatomía patológica, se describen los informes de tomografía, se describen los informes de resonancia magnética nuclear. El hallazgo, por ejemplo, de un nódulo en el segmento quinto del hígado. ¿Sí? Yo no se los quiero complejizar, vamos a ir avanzando en la carrera y lo van a ir viendo. Tiene también un sistema de irrigación venosa propio, que es la vena porta, ¿sí? Ya lo vamos a ver, el sistema porto-cava. Anastomosis que va a haber entre la vena porta y la vena cava inferior, que es el vaso, el gran vaso que, por el que transcurre la sangre de pelvis, abdomen y miembros inferiores. Este es un esquema de toda esa irrigación. Esta vena porta y vena hepática son subsidiarias de la vena cava inferior, y la hepática es subsidiaria de la segunda rama de la aorta abdominal, que se denomina tronco celíaco. La segunda rama de la aorta abdominal, que se denomina tronco celíaco. La primera rama son las diafragmáticas inferiores. Vamos a ver, cuando veamos la fisiología, cuál es la función del sistema porto-cava, sistema de la vena porta, y su anastomosis con la vena cava inferior. Bueno, acá lo describe. Esto es un corte histológico, ¿sí? Constituido por lobulillos hepáticos hexagonales. ¿Lo ves? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Este es pentagonal, ¿sí? O hexagonal, lobulillo hepático. Y lo que hay adentro son las células características del hígado, que son los hepatocitos. La tinción que tiñó este hígado es hematoxilina eosina, que da este grade de violeta a rosa, pálido. ¿Sí? Y esto es el territorio de contención de ese lobulillo hepático con los hepatocitos adentro. ¿Ok? Con los hepatocitos adentro. Digo para mostrar esta cuestión. Esto es la lógica, digamos, y lo pedagógico. Ahí está el hexágono. ¿Sí? El hexágono lobulillar. ¿Okay? Que tienen espacios que denomino porta, venas subsidiarias de la vena porta, arterias subsidiarias de la arteria hepática, ¿sí? Y la inervación en relación a los nervios del hígado. ¿Cuál es la gran función? Y lo vamos a ver del hígado. La gran función tiene varias, pero uno pudiera sintetizarla en la producción de bilis. ¿Sí? Después vamos a ver que tiene otras funciones en la, básicamente, síntesis, degradación de fármacos, de toxinas y de sustancias que quizás ante procesos fisiopatológicos incorporados a nuestro organismo hacen que ese hígado empiece a trabajar de diferente manera. Bueno, la secreción de la bilis, los metabolismos, porque esto lo vamos a ver. Ahí dije, toxinas y hormonas, síntesis de los factores de coagulación. Cuando veamos la fisiología propiamente dicha, lo volvemos a nombrar. Bien. En relación a este hígado, hay una glándula que denomino vesícula biliar. Fíjense qué pequeña que es y tanto dolor que provoca. Cuando se llena de qué? De barro biliar o de litos vesiculares. Entonces usted tiene una litiasis vesicular o barro biliar, que cuando se contrae provoca dolor. ¿Y eso por qué se da básicamente? Por el tipo de alimentación que tenemos las argentinas y los argentinos. Me olvidé decir algo importante, pero
seguramente lo voy a retomar en la fisiología. La vesícula biliar y el páncreas tienen conductos de excreción. El conducto del hígado se llama hepático. El conducto de la vesícula biliar, conducto biliar, ¿sí? O cístico, conducto biliar o cístico. Y el conducto del páncreas se llama conducto pancreático, algunos le ponen nombre propio, o conducto de Wilson. Bien. El hepático y el cístico se unen y forman un conducto que se denomina colédoco, que desemboca en la pared posterior de la segunda porción del duodeno. Al igual que el conducto pancreático, que desemboca en la cara posterior de la segunda porción del duodeno. Cada uno con sus secreciones, ya lo vamos a ver. ¿Qué hace básicamente la vesícula? Tiene como función el almacenamiento de bilis, y mediante el estímulo digestivo, básicamente la digestión química, poner en marcha el envío de bilis al contenido duodenal de eso que venía desde la boca, pasó por la faringe, el esófago, llegó al estómago y del estómago pasó al intestino delgado y después vamos a ver que sigue camino al intestino grueso. ¿Sí? Bien. Tiene doble función, intervenir en la cobertura de la ingesta copiosa de grasas y también, y esto es importante, pero lo vamos a ver, me adelanto, el contenido gástrico es un contenido ácido, que tiene un pH que fluctúa entre 1.5 y 3. Y resulta que tiene que pasar al duodeno, donde tiene que tener un pH alcalino. En realidad que pase, sí, alcalino, de 7.35 a 8. Entonces, ¿cómo hago yo para que ese producto, que es netamente ácido, se transforme en alcalino? Libero bilis desde el hígado, con almacenamiento en la bilis, y libero bicarbonato producido por el páncreas. Cuando esto no sucede con el tiempo, ese duodeno se empieza a dañar. Seguramente ya se dañó el estómago también, y aparecen las úlceras del estómago, las úlceras esofágicas por el reflujo de ese producto ácido, y las úlceras duodenales. ¿Sí? Bien. Este es el territorio de la zona del epigastrio, donde ubico el páncreas, el vaso en relación a el estómago por debajo en el hipocondrio izquierdo, y esto que yo decía, el duodeno tiene una forma de C, acá falta un pedazo, ¿sí? Tiene forma de C. Y acá lo que se ve es esto que yo decía, los conductos pancreáticos desembocando en la cara posterior. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, una cabeza, un cuerpo y una cola. Tiene doble función, función endocrina y función digestiva, función endocrina y función digestiva, ¿sí? Y sus relaciones con la vena cava inferior, acá está mal, no es vena aorta, arteria aorta, con la arteria aorta, aorta abdominal, que ya dio el tronco celíaco y que está dando las pancreáticas. Y seguramente ya dio, acá no está dibujada, la mesentérica superior, la arteria mesentérica superior. ¿Sí? Y acá muestra dónde está. Bien. ¿Qué es el páncreas? Lo vimos, tiene una longitud de 25 centímetros y 5 centímetros de grosor. Dice, es una glándula mixta, ¿sí? Es una glándula con doble función, función endocrina y función digestiva, y genera lo que se llama el jugo pancreático. Vamos a ver, uno puede medir en sangre ese jugo pancreático formado por sustancia llamada amilasa pancreática o lipasa pancreática, y por bicarbonato, ¿sí? Por bicarbonato, tan importante en la alcalinización de ese producto digestivo que usted tiene que seguir absorbiendo, y un
porcentaje menor desechando y excretando. Lo que nombra la filmina es los famosos hilotes pancreáticos o hilotes de Langerhans, que son los importantes ¿para qué? Para la secreción de insulina y glucagón. Esa es la función endocrina del páncreas. La función endocrina del páncreas. Bien. Acá cuenta lo que tiene, ¿sí? La amilasa pancreática, yo me adelanté, la lipasa pancreática, la tripsina, la quimiotripsina, la peptidasa, nucleasas pancreáticas y el bicarbonato. ¿Sí? Cada una de estas sustancias va a cumplir función en el metabolismo, en la absorción y en la excreción de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Profe, Bueno, acá lo que yo conté, sí, si quiere ir cerrando ya, cierro. porque nos vamos a Bueno, acá lo quedar sin mostré. tiempo. Sí. Bueno, eso después lo voy a ir diciendo, lo voy a volver a repetir, esto ya lo dije, esto ya lo dije también, digo, es inespecífico, y lo vamos a ir repitiendo a medida que vayamos ordenando la fisiología. ¿Sí? Esto el autor se tomó el trabajo de describir los tipos de materia fecal que uno puede tener. Hay 7 tipos descritos en la literatura. Bien, ahí estamos y terminé. Mire qué chico aplicado. Muy bien. Bueno, esta es la introducción. ¿Ok? Ya nos Cuando queda lean el menos. libro van a ver, claro, es mucho más extenso. Así que los esperamos el sábado a las 6 de la tarde para empezar con la fisiología digestiva. Recuerden que no son obligatorios, recuerden que hay videos mucho mejores que los de Burke y que lo importante es la lectura pormenorizada del libro de texto. Un abrazo muy grande para todos.